que la hemos explicado al revés. La hemos explicado al revés y ahora os explico por qué. Os hemos explicado una historia al revés, no porque nos guste hacerlo así, sino a veces porque nuestra forma de hacerlo obedece tal vez a una costumbre, pero también tiene un sentido. Y es que hemos empezado, como sabéis, con canciones, alabando al Señor, diciendo lo que Él ha hecho por nosotros, dándole gracias por lo que hace en nuestras vidas. ¿Y por qué comenzamos por ahí? Bueno, porque la gratitud es buena, ¿no? Hay un proverbio español que dice, es de bien nacidos, gracias, el ser agradecidos, ¿sí? Bueno, pues queremos ser bien nacidos. Pero no solo queremos ser bien nacidos de un modo natural, también somos bien nacidos porque el que ha conocido a Cristo ha nacido de nuevo, dice la Escritura. Así que, doblemente bien nacidos, somos agradecidos y damos gracias a Dios. Después hemos dicho, bueno, pero ¿por qué damos gracias? Y os hemos traído aquí ante una mesa con unas bandejas que tenían pan y tenían unas copitas con vino, y os hemos dicho que lo que encierra o lo que significa esto es que Cristo murió en la cruz por nosotros. Os hemos dado primeramente nuestro sentir de gratitud, pero después os decimos qué es, por qué estamos contentos, por qué estamos alegres. Porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados. Y podemos decir, como el salmo que se nos leía esta mañana, en el Salmo 32, te confesé mis pecados y me liberaste. Feliz la persona, feliz el ser que tiene sus pecados perdonados. Y así nos sentimos y así lo agradecemos. Y llegamos después de ese momento ahora y abrimos la palabra de Dios y quisiera llevaros a el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 1. Porque allí, volviendo atrás en nuestra historia, que os estamos explicando al revés, queremos explicar quién era este Jesús. ¿Qué vino a hacer? ¿Cuál es su mensaje para ti? Y déjame decirte, vamos a leer un libro que tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad. Y uno, en pleno siglo XXI, dice y se pregunta, bueno, ¿y qué puede decirme un libro de 2000 años que se concluyó? Porque todavía se empezó a escribir aún muchísimo antes. ¿Cómo puede decirme a mí, alguien del siglo XXI, algo este libro? Y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Quiere decirte algo este libro a ti? ¿Quiere decirte algo la Biblia a tu vida hoy? Vamos a comprobarlo. Así que si me acompañáis a este pasaje de Marcos capítulo 1, versículo 1, empieza así este evangelio. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros y nos ayude a reconocer a este Jesús, Justamente, fijámonos en las primeras palabras del Evangelio de Marcos. Dice así, y él empieza escribiendo este Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El jueves estábamos precisamente estudiando algunos aspectos de este Evangelio de Marcos. Es interesante, entre otras cosas, pues, tal vez porque es el Evangelio más corto, pero cada uno de los Evangelios, que contamos con 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan una perspectiva distinta de los hechos, de las palabras y de la persona de Cristo.
Pero todas, ambas, 4, se complementan de tal manera que nos asombra el modo en que presentan a esta persona de Jesucristo. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? ¿No era suficiente con que uno lo escribiera y punto? Bueno, la riqueza con la que Dios quiere transmitirnos cómo Él es y qué es lo que ha hecho por nosotros, obedece a su gran creatividad, pero también a su gran amor y comprensión por cómo somos nosotros. Ni siquiera nos fiamos de un testigo. Cuando alguien viene y te dice, pues que ha visto o ha pasado alguna cosa, depende de lo que sea, te lo miras así y dices, bueno, ¿será verdad? ¿No será verdad? Ahora, si viene otro y encaja y dice lo mismo, y si lo ves en el periódico y si te lo dice la televisión, dices, bueno, algo puede ser. Es cierto que en un mundo donde las fake news están a la orden del día, cualquiera nos puede hacer creer cualquier cosa, y desgraciadamente esto ocurre así. Pero nuestra fiabilidad se viene aportada, soportada por un número de testigos que pueden refrendar eso que oímos. Así tenemos en la Escritura, no solo 4, tenemos muchos más, pero al menos 4 evangelios, 4 escritos que nos hablan de las palabras, los hechos de Jesús, de quién era. Y podemos fiarnos en su complementariedad de este texto. Marcos es uno de ellos. Y Marcos, ¿de dónde tomó la información para escribir este evangelio que ha llegado hasta nosotros? Bueno, los estudiosos nos dicen, y la tradición nos dice, que muy cerca de Marcos estaba el mismísimo apóstol Pedro. Marcos, que aparece también en el mismo texto en algunas ocasiones, se le conoce como el propietario, seguramente junto con sus padres o su madre en ese caso, del lugar donde Jesús pasó o celebró la última cena, donde instituyó esto que hemos hecho en esta mañana. Allí en ese llamado aposento alto, seguramente porque era un lugar elevado en una planta superior, suficientemente grande y cómodo para poder estar con sus discípulos y después empezar a reunir aquel núcleo de personas que fueron llamados cristianos, porque creían y seguían a Cristo, a Jesús. Allí este Marcos, pues seguramente creció y vivió. Este Marcos escuchó los discursos de Pedro, siguió el ministerio y los viajes que Pedro hizo y pudo, siendo fiel a lo que recibía, escribir las palabras de Jesús. Algunas las habría oído con su propio oído, otras le fueron referidas por Pedro. Bien, y así llegó este evangelio hasta nosotros. Y Marcos, de todas las maneras posibles para comenzar su escrito, escoge estas palabras: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y quiero fijarme en cada una de ellas. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio es una palabra que la asociamos, obviamente, a los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento, pero es una palabra que tiene un significado porque viene de un vocablo griego, que significa buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Y lo que Marcos quiere transmitirnos que lo que va a dar, lo que va a escribir, lo que va a hacer llegar a todos los que puedan leer o escuchar este mensaje, es que son buenas noticias. Estamos, yo diría que llenos, saturados de malas noticias. Bien, algunos, porque he hablado con vosotros, me decís, es que ya ni hago caso a las noticias, ya no pongo el noticiario. Y es que es tan abrumador la cantidad de malas noticias que uno al final tiene ganas de desconectar, ¿no? De desconectar. Ya está tan mal en nuestro alrededor, pasan tantas cosas malas que cuando alguien tiene una buena noticia, ¿cómo contrasta eso? ¿Cómo contrasta eso? ¿Cómo es que alguien puede decir algo bueno en medio de tanta maldad, dificultad y problemas? Pues sí, tenemos una buena noticia. El Evangelio. Y este Evangelio es buena noticia porque no es una noticia que hemos inventado ni hemos creado nosotros. Es una buena noticia porque es de la persona especial de Jesucristo. Y esta es la segunda palabra que usa Marcos. Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo también es una palabra que tiene su significado, ¿sabéis? Se compone de la palabra o del nombre Jesús, que significa Salvador,
Salvador, y de Cristo, que significa ungido, enviado. Así que si las juntamos, el mensaje de su nombre es: Jesucristo es el Salvador enviado para salvarnos. Así que ese hombre, ese Dios hecho hombre que vendrá a continuación, fue enviado para salvarnos. Y cuando uno dice un Salvador, se plantea, bueno, pero no me habías dicho que eran buenas noticias. Sí, porque cuando es enviado un Salvador es porque hay alguien que está perdido, hay alguien que necesita ser salvado, ¿verdad? Y esa es la parte negativa del mensaje. Es la previa mala noticia que debemos dar. Como dice la Escritura, todos estamos separados de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. De la misma manera que leíamos esta mañana el Salmo 32, y decía David: yo he pecado, y estoy separado de Dios, y mientras callé, mientras ignoré, mientras oculté mi pecado, mis huesos se envejecían. Notaba que mi alma se secaba como un desierto. Pero dije: confesaré mi pecado al Señor. Él sabía que había un Dios que tenía una disposición de salvarlo, tenía una disposición de redimirlo, tenía una disposición de quitarle y borrarle el pecado. Y él acudió, se fió de ese Dios. Y aquí están las buenas noticias. Aquí está el Evangelio. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que ha hecho algo para que tú te libres y yo me libre del pecado. Eso que nos aparta de Dios. Eso que nos dice la Escritura: todos están separados de la gloria de Dios. Y algún día ese pecado nos alcanza y nos separa, pueda ser erradicado, pueda ser quitado. Evangelio, buenas noticias de Jesucristo, el Salvador enviado a este mundo. Lo que dice Marcos es cómo fue enviado de parte de Dios para que pudiera consumar, realizar la obra de la salvación para nosotros. Y a Jesucristo le dice Hijo de Dios. Y esa es la tercera parte de este principio, el Hijo de Dios. Dios hecho hombre para nosotros, por nosotros. Es aquel que comparte nuestra naturaleza humana. Dentro de poquito tiempo empezaremos a oír villancicos machacones y todas las músicas de los cascabeles y tal. A algunas personas les encanta, otras personas lo aborrecen, llega la Navidad y se ponen muy tristes. No sé cuál es tu opinión, pero independientemente, lo que quiere es recordarnos con ese mensaje que algo pasó en nuestro mundo que lo conmovió. Algo pasó en nuestro mundo que partió la historia en dos. Y nos referimos al periodo que vivimos después de Cristo y el periodo que se vivió antes de Cristo, ¿verdad? Porque la importancia de esta persona en este mundo fue vital. Y para algunos lo hemos experimentado de una manera personal muy viva, muy viva. Este Cristo Jesús vino no solo para vivir en este mundo como uno de nosotros, sino vino también para vivir en tu corazón. Vino para hacer de ti su casa, su morada. Y en Juan capítulo 14 dice: vendremos, aquel que cree en mí, vendremos y haremos morada en él, haremos vivienda en él. Por eso yo te haré una pregunta al terminar este tiempo de discurso. Te diré: ¿tienes tú a Cristo morando en tu vida? Porque es importante que respondas a esta pregunta. Porque el Evangelio viene para darte respuesta. Los Evangelios vienen para darte evidencia de que esto no es un invento humano. Es lo que Dios ha querido comunicarnos, enseñarnos para que creamos en Él. Y creyendo en Él, como dice el apóstol Juan, tengamos vida y vida eterna en su nombre. ¿Y cómo Marcos mostrará que es fiable lo que tiene que decirnos de este Jesús Cristo, Hijo de Dios? Aquel que se encarnó, aquel que vino del Padre mismo para traernos este mensaje de salvación. Pues nos dice en el texto, después de presentarnos su título, como está escrito en Isaías el profeta. Bueno, no conocimos a Isaías personalmente, pero aquellos judíos que oían estas palabras sabían que era alguien muy conocido, muy conocido.
De hecho, lo que Marcos quiere decirnos es que esta venida de Jesús, el Hijo de Dios, ya estaba anunciada muchísimos años antes. Muchísimos años antes. Isaías vivió como, números redondos, 700 años antes de que esto pasara. 700 años antes de que Jesús naciera en Belén, dio detalles de su vida que jamás hubieran podido darse, a no ser de que se hubiera estado presente en ese mismo momento. Hay un capítulo que te invito a leer, que es el capítulo 53 del libro de Isaías, donde nos habla con tantos detalles de la muerte de Jesús en Jerusalén, que solo lo podía haber escrito alguien que estuviera allí viendo los acontecimientos. Pero Isaías lo escribió 700 años antes. Y no fue el único. ¿Qué dijo Isaías? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Antes que, o después incluso que Isaías, también habló Malaquías. Malaquías también vivió después de Isaías, pero 300 años antes de Cristo Jesús. Y él dijo, un día vendrá el Mesías, vendrá súbitamente el Señor, vendrá al templo y enviaré su mensajero delante de él para que prepare el camino. También 300 años antes que viniera Jesús, ya profetizó que vendría un precursor, un vocero, un heraldo delante de Jesús, delante del Mesías. Y esto que digo, bueno, eso puede ser algo anecdótico, ¿no? Bueno, está bien, qué bonito, ¿no? Mira, pasa, una profecía. Pero si escarbáramos un poquito en cuanto al peso de la evidencia, encontraríamos que en el Antiguo Testamento tenemos más de 300 profecías. 300 dichos de cosas que iban a acontecer y se iban a cumplir en el tiempo de Jesús. Como mínimo 3 siglos antes de que ocurrieran. Como mínimo. Algunas hasta 10 siglos antes. Y se cumplieron todas de manera literal. Yo no lo sé, pero los matemáticos que les gusta sumar, restar, multiplicar y hacer otras muchas más operaciones, calculan la probabilidad de que solo un reducido número de estas profecías se pudiera cumplir literalmente como se cumplieron. Y sabéis que la cifra a la que concluyen es astronómica. De tal manera que si uno lee esa cifra, tiene que decir con sinceridad y con honradez, era imposible que nada se pudiera predecir con tanta exactitud y que ocurriera así. Y eso te está diciendo una cosa y me está diciendo una cosa, que la Biblia no es solamente un libro antiguo que escribieron unos cuantos que se pusieron de acuerdo, porque tampoco fue así. Es un libro maravilloso, es un libro que te transmite aquello que Dios preparó para que cuando fuera el tiempo, como dice la epístola de los Gálatas, viniera Jesús nacido de mujer, de la Virgen María, y pudiera ser presentado en este mundo el Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué haces con esa evidencia? ¿Cierras, como cierras un libro, cierras el periódico, o cierras el canal de televisión y cambias y ya está, no pasó nada? Permíteme decir que este es un testigo muy poderoso que un día puede testificar contra ti. Si tú llegas a decir, bueno, no me interesa todo esto, ni siquiera lo que digan los matemáticos, ni los científicos, ni los que de una manera honesta se acercan a este libro para analizar el contenido, un día puede ser un testigo de cargo. ¿Qué vas a hacer? Evidencia. Todos esos profetas que anticiparon, dice el apóstol Pedro en su carta, que ellos anhelaban cuando decían estas cosas porque no sabían bien a qué se refería. Con lo cual hacía tal vez difícil su misión, pero también esperanzadora, porque sabían que delante había un plan que iba a cumplirse perfectamente. Y ese plan también les afectaba a ellos, aunque hubieran vivido 700 o 1000 años antes de Cristo. Y es que la salvación de Dios afecta a todo el mundo, es para todos. Y ellos sabían que Dios respondería, que en medio de este mundo donde las malas noticias abundan, donde todo el mundo parece desesperanzado, hay alguien que tiene el control. Y un día vendrá. También lo recordábamos cuando
repartíamos el pan y la copa. Decíamos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Porque este mismo libro que tiene toda esta evidencia que estamos presentando, dice Jesús, yo volveré. Vengo pronto, vengo pronto. Y aquel que cree en las palabras de este Jesús, también cree con la misma fe que un día Cristo vendrá. Que todo este mundo que parece que da la espalda, que no quiere saber nada de Dios, ni de Jesús, ni de nada, en parte porque la religión ha destrozado y ha ensuciado el nombre de Dios y el nombre de Jesús, eso es cierto, pero aún ahí brilla como un rayo de luz potente. Ahí está la evidencia. Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a dar su vida. Este mensaje anunciado por los profetas, nos dice Marcos. Tenemos la profecía bíblica que nos marca, que nos apoya esa confiabilidad de la Escritura. Pero también tenemos otra cosa más que dice Marcos, que es que ese Jesús fue precedido de un personaje singular. Se llamaba Juan. Y a partir del versículo 6 nos habla de quién era Juan y qué es lo que hacía. Nos dice incluso cómo se vestía. Y el jueves hablamos, ¿por qué ese detalle? ¿Por qué detalle? ¿Por qué hablar, como dice en este versículo 6, que estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre? Bueno, yo confieso que también las primeras veces que oía este mensaje, y no soy el único, cuando decía que Juan comía langostas, dijo, bueno, pues no está mal, tenía un buen plato de marisco, hasta que me enteré que no eran esas langostas del mar las que se comía Juan el Bautista, sino esas langostas que saltaban en el campo y que me parecían tan repugnantes. De eso se alimentaba. Pero ese detalle es solamente para decirnos que este Juan se parecía a un personaje que había vivido muchos siglos antes. Y si vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, versículo 2, se nos habla del profeta Elías. Y nos dice allá justamente estas palabras. Voy a leerlas para vosotros en un momento. Perdí el punto, perdón. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? No, perdón, el 1:8. Y ellos le respondieron, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y que os dijo tales palabras? Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y cuando Israel vio que Juan el Bautista iba por el desierto vestido de esa manera, ¿sabes qué se preguntaron? ¿No será este Elías que ha vuelto? Efectivamente, no era Elías, era Juan llamado el Bautista. ¿Y qué es lo que estaba pasando allá? A través de su indumentaria, a través de su comportamiento, a través de su dieta y de su vestido, estaba diciendo, Dios tiene un mensaje para este pueblo. Dios tiene un mensaje por este pueblo. Igual que Elías, muchos siglos antes, había hablado a ese pueblo que estaba apartado de Dios, aquel pueblo que se había ido a adorar a los ídolos de otras naciones y se habían olvidado del Dios vivo y verdadero, tenían que cambiar. Así también ese pueblo, en tiempos de Juan el Bautista, debía también cambiar su manera de pensar. Se había apartado de Dios, se había encerrado en sus costumbres, se había encerrado en su religión. Por cierto, una religión basada en la Biblia. Aún siendo una religión basada en la Biblia, estaban apartados de Dios. Y ahí está Juan el Bautista vestido de esa manera, con pelo de camello de una manera muy llamativa, pero a la vez también muy sencilla, diciendo, Dios quiere haceros recordar que debéis cambiar de manera de pensar, que debéis cambiar de manera de vida. ¿Qué es lo que hacía? En los versículos 4 y 5 nos dice que bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautizaba. Eso del bautismo, ¿qué es? Pues es un símbolo de identificación con un mensaje. Uno predicaba y aquel que se identificaba con ese mensaje era bautizado, significando que para él hacía suyo ese mensaje. También lo practicamos hoy en día. El bautismo significa identificación con el mensaje
de la persona de Cristo Jesús. Y cuando alguien se bautiza en el nombre de Cristo Jesús, está diciendo, yo creo que Cristo Jesús es mi Salvador. Yo creo que Él murió por mis pecados. Yo creo que Él volverá. Él lo hacía. Y lo hacía para preparar ese camino, lo hacía para que el pueblo pudiera tener conciencia de dónde estaba respecto a Dios. Ese pueblo debería arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar de dirección, cambiar de manera de pensar radicalmente. A veces lo comparamos a un giro de 80 grados. De pronto vamos de espaldas a Dios y terminamos acabando mirando hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. Es un giro en nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y eso era necesario, eso era indispensable para preparar el camino del encuentro con el Salvador. Y le decía al pueblo estas palabras: arrepentíos de vuestros pecados. Porque esto que os decía, que es el pecado, que es esa barrera de separación entre nosotros y Dios, debe ser quitada si va a haber una relación entre nosotros y Dios. Pero os digo, esa barrera desgraciadamente no la podemos quitar nosotros. Hay personas que lo intentan, tal vez por sus propios esfuerzos intentan ser mejores personas. Y no decimos que no se consiga algo. Es buena la actitud, son buenas las intenciones. Pero hay algo que nos dice la Escritura. La palabra de Dios dice, son insuficientes. De hecho, hasta pueden llegar a ser contraproducentes. ¿Cómo? ¿Intentar ser bueno, intentar mejorar es contraproducente? Sí, cuando piensas que lo vas a lograr, cuando piensas que vas a ser la persona intachable, cuando piensas que vas a alcanzar el lugar en el cual Dios te va a decir, oh, qué buena persona eres, tú deberías ser, y todos los que son como tú, los que podrían entrar en esta morada, en este cielo que estoy preparando. Cuando tratamos de hacer las cosas bien por nuestras fuerzas, nos volvemos orgullosos. Y el orgullo se convierte en un muro todavía superior para franquear, para derribar a la hora de acercarnos con Dios. Por eso, la manera de acercarnos a Dios, ¿cuál es? La humildad. El Señor Jesús les decía a todos los que le seguían, ¿sabes? Es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que transitan por él. Porque tener que reconocer que no soy capaz, que no soy suficiente, que necesito de Dios en mi vida, es un acto de humildad que muchas veces no soporta nuestro orgullo. Yo puedo, decimos, yo puedo. Y es el eslogan de algunas campañas publicitarias, yo puedo. Pero hasta que no vamos a Jesús y decimos, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Entonces es cuando se opera ese cambio. Entonces es cuando vemos cuáles son nuestros impedimentos, qué es lo que nos separa de Dios, y estamos dispuestos a decir, Señor, soy un pecador. Señor, yo no puedo acercarme a ti, pero tú abres tus manos, tú abres tus brazos y quieres recibirme. Quieres recibirme. ¿Por qué? Porque nos amas. Por eso fue lo que movió a que el Hijo de Dios tomara nuestra forma. Y estando en la condición de hombre, nos dice Pablo en Filipenses, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué? Porque te amo, porque te ama. Mira, en esta vida puedes disfrutar o sufrir de muchos tipos de amores, pero el único amor que satisfará toda tu vida, el único amor que realmente te dará el gozo, es el amor de Dios. El amor que a pesar de cómo somos y de lo que somos, te amó y se entregó a sí mismo por ti. Ese es el amor que nos atrajo hacia Él. No fue una religión, no fue la simpatía con cositas interesantes que dice la Escritura, fue el amor de Dios. ¿Has abierto alguna vez tu corazón al amor de Dios? ¿Has conocido lo que Dios te llega a amar? ¿Lo que Dios hizo por ti? A lo mejor lo has escuchado tantas veces, lo hemos dicho tantas veces, que tu oído se ha vuelto un poco duro. Pero cuando uno piensa en lo que significa ese amor y lo oye de verdad, se rompe el corazón. No sé si has roto tu corazón, como esa vasija que nos decía Sebas anteriormente. O sigues siendo ese barro duro que el alfarero no puede moldear porque
ya se ha endurecido. Y por eso, como nos recordaba, es necesario a veces quebrantarlo, romperlo, para que Dios pueda hacer en tu vida y en mi vida algo nuevo, algo distinto. No sé qué es lo que te ha endurecido hasta ahora. Puede ser el mundo que te rodea, puede ser toda la maldad que recibimos, pueden ser los argumentos de alguna ciencia o pseudociencia que tenemos también. Puede ser el ejemplo incluso de esos que se llaman cristianos, pero que han minado tu vida, tu confianza y tu fe. No sé qué es lo que te ha endurecido, pero a fin de cuentas no importa. Si tú no vas al Señor y pones tu vida en sus manos, porque entonces la causa, la razón, la excusa nunca serán los demás, ni la sociedad, ni el mundo, ni todo eso. Será que ante ese mensaje de amor de Dios dijiste no y cerraste tu corazón. Y hay unas consecuencias por ello, porque el Hijo de Dios vino para darnos sus buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo. Hay esperanza. Hay alguien que está ahí esperándonos. Hay alguien que tendió su mano para recibirnos con amor. Y este Juan el Bautista fue levantado para preparar y para decir a las personas que deben arrepentirse. Debemos arrepentirnos de haber dado la espalda a Dios, de haber seguido según nuestras propias ideas humanas y abrir nuestro corazón a decir, Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Toma esas piezas endurecidas y vuélvelas a moldear. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Contigo. Te va a hacer un recipiente de algo muy especial. Y llegamos al último versículo, versículo 8. Dice Juan, yo en verdad os he bautizado con agua. Lo mío es apenas un símbolo. Es solamente una representación de algo mucho más importante. Dice, pero el que viene detrás de mí, del cual no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. ¿Y sabes quién desataba la correa del calzado de las personas? Los esclavos, los que no valían nada, los que no significaban nada. Yo no llego ni a la altura de un esclavo para desatar el cordón de aquel que viene con Espíritu Santo, de aquel que no os va a bautizar con mera agua, va a llenar vuestra vida con su misma presencia. Eso es el Espíritu de Dios. Es el ser divino viviendo en la vida de las personas que abren su corazón, como ese receptáculo, con ese recipiente nuevo, hecho nuevo en las manos de Dios, donde Él pone su Espíritu, para que seamos guiados, para que seamos consolados, para que seamos limpiados, para que seamos santificados, para que aquellos vasos que una vez fuimos de deshonra, seamos ahora unos vasos de honra para Dios. No sé qué vas a hacer con tu vida frente a la evidencia que Marcos y muchos otros escritores nos traen aquí. Afortunadamente, aunque ha habido muchos intentos de erradicar este libro de la faz de la tierra, la verdad es que es el libro más extendido, es el libro más leído y es el libro que más vidas ha transformado en este mundo y sigue transformándolas. Hoy también puede transformar tu vida si tú abres tu corazón. Si tú le dices a Dios, Señor, yo necesito de tu Espíritu viviendo en mí. Yo necesito de ser conducido, yo necesito perdón de mis pecados, yo necesito restaurar lo que yo mismo he endurecido o he roto. Porque ese amor con el que tú me amas no lo hay en ningún otro lugar que en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque viendo nuestra condición, nuestra perdición, ya trazaste un plan de salvación. Ya trazaste un plan de esperanza y preparaste en su momento aquellas personas que lo anunciaron, aquellas personas que lo prepararon y en su momento, Señor, tu Hijo tomó nuestra condición humana y vivió entre nosotros, vivió entre aquellas personas. Pasó sed, pasó hambre, pasó dolor, pasó angustia. Señor, todo lo que podíamos llegar a pasar nosotros y aún mucho más, porque finalmente dio su vida en la cruz, siendo Él el inocente, siendo Él el perfecto,
murió por los pecadores, por los culpables como nosotros. Aquel que no tenía ninguna razón por la que morir, no pesaba contra él ninguna ley divina, si podíamos decir ni humana. Señor, ocupó nuestro lugar. Oh Señor, aquellos que te hemos conocido, te damos gracias, y eso nos hace cantar de gozo, cantar de alegría, tener un mensaje de buena noticia que compartir. Señor, y hoy tratamos de compartirlo una vez más. Te rogamos por aquellas personas, tal vez entre nosotros, que de un modo u otro se han endurecido, se han apartado o se han roto, tal vez, por innumerables razones. Pero Señor, yo te pido por tu Espíritu que puedan mirar a la persona de Cristo y su amor, ofreciéndose por el verdadero y puro amor de la cruz por Él. Señor, te pido que cada uno de nosotros, si no lo hemos hecho ya, lleguemos a esa conclusión. Señor, haz de mí ese vaso nuevo. Pon en mí ese Espíritu Santo que renueve, que renazca en mí de manera que pueda tener la seguridad de que el día que tú vengas a buscar a los tuyos, Señor, pueda ir contigo. No sé si en tu corazón quieres hacer esta oración, si quieres decirle a Dios estas palabras. Yo te invito a que lo hagas. Te invito a que en la intimidad de tu corazón le abras ese corazón a Dios. Permitas que Él te perdone, que Él te limpie de todo pecado y te dé su Espíritu Santo. Que salgas tal vez de esta puerta diciendo, yo quiero eso. Yo quiero lo que Jesús vino a ofrecerme. Y si es así, yo te pido que al acabar lo compartas con alguien, con la persona con que has venido, conmigo, si tienes la ocasión, y puedas decir, yo quiero ese Espíritu Santo. Yo quiero a ese Jesús que vino a morir por mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dirija, que el Señor te ayude, que te dé una buena semana. Y si Dios mediante nos vemos lunes, martes, miércoles, estamos a tu disposición. Que el Señor te bendiga. Puedes salir.